Buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes y los que nos acompañan también por el internet. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Yo soy Guillermo Green, su pastor. Y hoy continuamos nuestra serie sobre el cristianismo versus el liberalismo. Y la semana pasada leímos en Mateo 16 aquella confesión de Pedro. Se acuerda que Jesús lleva a sus discípulos a clarificar su fe. Y habíamos leído los versículos 13 al 20. Si no estuvo presente o no, si no pudo escuchar el mensaje, está disponible en el internet para que pues se ponga al hilo, ¿verdad? Porque hoy es una secuencia, un seguimiento de lo que vimos el domingo pasado. Pedro ha hecho su confesión. Jesús ha dicho que edificará su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús ha dicho que dará las llaves del reino a Pedro, la misma autoridad que luego da a todos los apóstoles. Ahora sigue versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesucristo ha llevado a los discípulos a una declaración de fe verdadera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, porque ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre Celestial. Edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino. Ahora Cristo comienza a declarar cómo va a edificar su iglesia, cómo avanzará su reino. Y aquí comienza un problema. El mismo Pedro, que hacía un minuto hace la declaración de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, confrontado con la forma que Jesucristo edificará la iglesia, tiene un problema. Y el mismo Pedro dice: Señor, lejos de ti, jamás. ¿Cómo se le ocurre morir en una cruz? Bueno, no, aquí no dice una cruz porque aún estaba en camino la cosa. Pero Jesús le dice: necesito ir a Jerusalén y ser muerto. Pedro protesta. Hermanos, la mente humana y el alma natural no puede aceptar la cruz de Cristo, la muerte sustitutiva, la expiación sustitutiva y vicaria de Jesús
ser humano, hijo de Dios, por nosotros. La mente humana no puede asimilarla. El liberalismo no acepta la enseñanza bíblica de la expiación de Cristo, el ser humano, un ser humano que se ofrezca en nuestro lugar. Y usted sabe, y voy a repasar 3 teorías que durante la historia se ha desarrollado en lugar de lo que la Biblia enseña, sencillamente la expiación de Cristo, su muerte sustitutiva por nosotros. Se ha elaborado otras teorías acerca de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. La primera es la teoría del gobierno moral. Charles Finney, gran evangelista para muchos, Charles Finney sostenía esta teoría y dice que básicamente la cruz muestra que hay un gobierno moral en el universo, que el pecado debe ser pagado, debe ser castigado, pero la muerte de Cristo no se imputa, no sustituye nuestro castigo, es simplemente una muestra de que hay un gobierno moral en el universo y que el pecado tarde que temprano será castigado. Pero la muerte de Jesús no sustituye la suya, ni su resurrección se le imputa como justicia en esta teoría, hermanos. Sirve, según esta teoría, la cruz de Cristo sirve meramente como motivación al arrepentimiento. Una motivación. Otra teoría es la teoría de la influencia moral. El primero, hasta donde yo sepa, el primero de propagar esta teoría fue Pierre Abelardo en el siglo XII. Él era francés en los tiempos medievales. Y Abelardo decía que Dios no tenía, su justicia no tenía que ser satisfecha. Dios no era ese tipo. Dios podía perdonar simplemente. Si Dios quiere perdonar, perdona. No hace falta un sacrificio humano. Dice que la muerte de Cristo fue un ejemplo de su solidaridad con los hombres. Jesús toma nuestras enfermedades, nuestras limitaciones humanas, hasta nuestra muerte, y se solidariza con nosotros para influir, para motivarnos, para inspirarnos a que nosotros le amemos. La muerte de Cristo es meramente un ejemplo de solidaridad con el ser humano, con la humanidad, para que seamos movidos para amar a Dios y seguirle. La tercera teoría es la teoría del ejemplo. A esta teoría le gustan los teólogos de la liberación, también muchos liberales. Los socinianos promovían esta teoría en el tiempo de Calvino. Lelo Socino, en el tiempo de Calvino, el tiempo de la Reforma, negaban que Jesucristo muriera por nosotros. Y ellos decían que la cruz de Cristo es el supremo ejemplo de entrega por una causa. Jesucristo vino por una causa, justicia. Jesucristo vino y era consecuente aún aceptando que lo mataran. Y se dice, los que sostienen esta teoría, hay que ser como Jesús, fiel a la causa hasta la muerte. Sirve como ejemplo. Ahora, los liberales modernos toman una o varias partes de estas teorías. Por ejemplo, Harry Emerson Fosdick, enemigo declarado de Machen, que fue expulsado de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos y comenzó la Iglesia Presbiteriana ortodoxa, ¿verdad? Fosdick, un liberal declarado, se burla de la idea de una deidad alienada, un Dios airado, un Dios justo. Fosdick decía, si Dios quiere perdonar, puede perdonar, no hace falta un sacrificio. Y Fosdick se burla de lo que él llama la religión del matadero. Oiga, qué blasfemo. La religión del matadero, aquellos ortodoxos que dicen que sangre tenía que ser, ¿acaso Dios es una deidad así? Religión de matadero, decía Fosdick. No vayamos tan lejos. Los amigos de Enlace ya no hablan de la expiación de Cristo Jesús por nosotros, porque su teología
no lo exige. La ley de la siembra y la cosecha no necesita un Cristo crucificado. La ley de la siembra existe desde toda la eternidad. Tú das y se te dará. No se necesita un Cristo crucificado. Liberales son. Brian McLaren, el teólogo que representa a muchos liberales hoy en día, reinterpreta la muerte de Cristo en términos de los socinianos. Si habla de reconciliación, McLaren en una entrevista le reclaman, pero tú ya no enseñas la expiación de Cristo. Dice, ¿cómo no? Tal vez no de la forma tradicional, pero yo hablo de reconciliación. Pero ¿cuál es la reconciliación de los liberales y de McLaren? La reconciliación es que Jesucristo, en su ejemplo, reconcilia a Dios con los hombres y los hombres con los hombres y el hombre con la creación, dice McLaren. Es un ejemplo de ser reconciliador nada más. Jesús, su muerte no efectúa paz con Dios, porque no sustituye tu pena, el castigo que tú mereces. La cruz de Cristo no lo hace. Hermanos, ¿por qué hay tantas teorías de la muerte de Cristo cuando la Biblia es tan clara? Yo sugiero que hay 4 motivos. Y aquí podemos también pensar en nosotros mismos. ¿Por qué tantas teorías de la muerte de Cristo cuando la Biblia es totalmente claro sobre el por qué vino? Desde el Antiguo Testamento, la expiación, la sangre del Cordero, cubría la culpa, estableciendo paz con Dios. Toda la Biblia enseña una sola cosa, hermano. ¿Y por qué tantas teorías y tanta complicación? Hay una buena razón. 1, la cruz alumbra como nada más las profundas consecuencias que merece nuestro pecado. A los liberales no les gusta hablar de las consecuencias del pecado. La paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Eso es lo que hablan. Una religión rosadita, de color de rosa. Una religión de gente buena, tranquilo, todo está muy bien. Dios está en el cielo, usted está aquí, todo está chévere. Pero la Biblia enseña que las consecuencias del pecado son profundas. Y en Mateo 27 leemos donde Jesucristo está clavado en la cruz de Calvario. ¿Se acuerda? La crucifixión, chicos. ¿Se acuerda la historia de la crucifixión? ¿Y qué pasa a mediodía cuando Jesús está colgado de la cruz? ¿Qué pasa a mediodía, de mediodía en adelante? ¿Qué pasa? Se oscurece el mundo. El mundo está bajo sombra de la ira de Dios. Y acercándose al final, ¿qué clama Jesucristo desde la cruz? Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son las consecuencias de su pecado y mi pecado, hermano. Merece el rechazo de Dios. Merecen el infierno. Tiene consecuencias profundas, terribles y horrorosos. La culpa nuestra. Y es por esto que durante la historia de la iglesia, las personas buscan reinterpretar la cruz, hermano, porque no nos gusta lo que nos dice. No queremos encarar las consecuencias mías de mi pecado. Así que si puedo modificar la cruz en otra cosa, me siento mejor. En segundo lugar, la cruz anula todo potencial humano. Nótense en las teorías que mencionamos, en todas las teorías el hombre tiene algún potencial. Cristo es el ejemplo, yo le imito. Cristo hace esto, entonces yo respondo. Todas las teorías alternativas, heréticas, exaltan el potencial humano, pero la cruz, hermano, anula todo potencial humano. ¿Qué potencial tenemos nosotros? Condenados ante Dios, mereciendo abandono y rechazo y castigo de Dios. ¿De qué potencial podemos hablar? La cruz, hermanos, nos echa en cara nuestra condición real, incapacidad total. Por eso no nos gusta. Pablo dice en Romanos 3,
junto con todos se desviaron, etc., dice, a unas se hicieron inútiles. A nadie le gusta que usted le diga, usted es un inútil. Pero la cruz de Calvario, en términos espirituales, hermanos, nos enseña que para salvarnos somos inútiles. En tercer lugar, relacionado con lo anterior, la cruz arroja al pecador totalmente sobre una obra ajena. Olvídese de tratar de salvarse a sí mismo, hermano. Es imposible. Pero Jesucristo hizo la obra por nosotros. Y es por esto que la Biblia enseña que nosotros llegamos ante Dios con las manos vacías. La Biblia interpreta la salvación como humillarse. ¿Qué es humillarse? Reconocer que usted no trae nada a Dios. Usted no puede ofrecer nada a Dios que le haga agradable al Señor. La cruz demuestra, hermanos, que nosotros solo podemos llegar al Calvario arrodillado, con manos vacías, pidiendo al Señor su misericordia y su gracia. Y en cuarto lugar, la cruz aún anula, escuche bien, anula las buenas intenciones. Versículo 22, Pedro tomó aparte a Jesús y empezó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro tenía buenas intenciones, amaba a su Señor y no quería escuchar de que Jesús iba a ir a que lo mataran. Pedro tenía buenas intenciones, legítimas, realmente buenas intenciones. ¿Y qué le llama a Jesús? Fortísimo, hermano. Fortísimo. Satanás, quítate, me estás estorbo, me estás sirviendo de tropiezo. ¿Usted ha oído alguna vez acerca de algunos religiosos, otras religiones o religiones medio cristianas, donde las personas dicen, sí, pero son tan sinceras? Tal vez nosotros mismos hemos pensado de los que practican alguna forma de religiosidad y sabemos que están muy mal conforme a la Biblia, pero ellos entregan todo su corazón y lo hacen con tanto empeño y decimos nosotros con lástima, pero son muy sinceros. Pedro era muy sincero y Jesucristo derriba sus buenas intenciones. Y le dice, detrás de mí, Satanás, tú no tienes la mira en las cosas de Dios, sino las de hombre. Hermanos, la cruz tristemente anula aún las buenas intenciones. Solo en Mateo se encuentra este versículo, porque Mateo estuvo presente. Marcos no estaba presente, Lucas no estaba presente, Juan no relata esto. Pero estoy seguro que a Mateo y los demás discípulos les impactó y por eso Mateo lo incluye. El que Jesucristo fuera tan radical ante la petición, las buenas intenciones de Pedro, tan radical. Satanás, cállese. Las buenas intenciones caen ante la cruz de Calvario, hermano. Porque estamos hablando de la solución radical que solo Dios ofrece, y ni tu potencial, ni tus buenas intenciones, ni tus opiniones importan para expiar tu culpa, porque solo la cruz. Hablemos de la cruz. En segundo lugar, ese es el segundo punto. El primer punto es que la mente humana y el alma natural no puede aceptar la cruz. Segundo punto principal es que la cruz es central en la obra de Cristo por nosotros. Los términos teológicos son expiación vicaria. ¿Qué es expiación vicaria? Expiar pecado es cubrir culpa. Vicaria es en su lugar. Hablamos de la muerte sustitutiva de Cristo. Jesús sustituye, no toma nuestro lugar y muere por nosotros, recibe el castigo de Dios por nosotros, siendo hombre muere por nuestros pecados como hombre, y siendo Dios puede recibir el castigo y aún resucitar y vencer la muerte. Recuerde, hermanos, recuerde dónde estamos. Los versículos anteriores Jesús había dicho que va a edificar su iglesia. Ahora los versículos 21 en adelante que leímos hoy
habla de la forma que va a salvar su iglesia. ¿Cómo es que Jesús va a edificar su iglesia? Aquellos elegidos en el mundo, hermanos, necesitan ser redimidos. Y Jesucristo dice que va a poner su vida por ellos. Él va a morir por ellos. Él muere por ellos. En Juan capítulo 10, hay muchos pasajes, no vamos a tomar el tiempo de ver todos los pasajes en el Nuevo Testamento, solo los evangelios donde Jesús habla de poner su vida por los demás. Juan 10, ustedes se acuerdan, Jesús estaba hablando de ser el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, yo conozco mis ovejas y doy mi vida por ellas. Tengo ovejas de otro redil, los gentiles, usted y yo. Tengo ovejas de otro redil. Y Jesús tenía en mente a sus elegidos por quienes iba a morir, poner su vida. Y ahora nosotros vamos y predicamos este evangelio de Cristo que puso su vida por nosotros, hermanos. Y hacemos el llamado. Y los elegidos oirán. Y así edifica la iglesia. Edificaré mi iglesia. Pero la muerte de Cristo fue el fundamento de su edificación. Por eso quiero que ustedes vean la relación entre edificaré mi iglesia y versículo 21, necesito ir a Jerusalén a morir. ¿Entienden la relación? Jesús va a edificar su iglesia ¿con base en qué? Con base en su muerte, con base en la redención por su pueblo. En Mateo 26 Jesús instituye la última cena y Él da el pan. Y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estoy leyendo los versículos 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento, hermano. La sangre del becerro, la sangre del cordero era derramada para remisión de pecados. Y cuando Jesús instituye la cena del Señor, Él utiliza el mismo lenguaje. Estoy derramando mi sangre para remisión de pecados. Hermanos, no tenemos que demorar mucho tiempo en que la Biblia sí enseña. No las teorías que yo mencioné al principio. La Biblia no enseña ninguna de esas teorías. Son tontas. Carecen de fundamento. La Biblia enseña claramente que Jesucristo derrama su sangre para remisión de pecados. Eso significa remisión de pecados. Y no vaya inventando otras teorías sobre por qué Jesús murió. Desde el anuncio de su nacimiento, ¿cuántos recuerdan cuando el ángel le dice a María que va a tener el niño, el Salvador? Dice, y una espada traspasará tu alma. ¡Claro! María iba a estar eso fue Simeón más bien que le dijo. María iba a estar al pie de la cruz. Al pie de la cruz viendo a su hijo sacrificado. Porque desde que Jesucristo nace, hermanos, la meta era la cruz. Desde principio hasta fin de su vida, su meta era la cruz. Y Pablo resume en Romanos 4:25 que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muere por nuestra culpa, cubre con su muerte la pena nuestra y resucita para imputar a nosotros su vida, su justicia. Hermanos, sin la muerte sustitutiva de Cristo no hay perdón de pecados. Las otras teorías de la cruz no otorgan, no comunican perdón. Y sin la resurrección corporal de Cristo no hay justificación. Ahora bien, el tercer punto. Jesús no termina con versículo 21. Jesús habla lo que va a hacer por nosotros. Sí. Jesús va a morir por los suyos. Pero en tercer lugar, hermano, el camino de la cruz también es la manera en que Cristo edificará su iglesia. En Mateo 16, versículo 24, leemos, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, la cruz no es solamente el lugar de expiación. La cruz no es solo el altar sobre el cual Cristo es sacrificado, sino
La cruz también demuestra o muestra la debilidad con que Cristo rompe el poderío de este mundo y avergüenza a los altivos. Hablemos de la contradicción del camino de la cruz. Dice Jesucristo, el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay una contradicción aquí, hermano. ¿Cuál es la contradicción de la cruz a la cual Dios llama a todo cristiano? Primero Jesús enseña lo que va a hacer por nosotros, pero ahora habla de lo que todos nosotros debemos hacer. Está hablando de edificar la iglesia, está hablando del avance del reino, hermano. Jesús fue adelante, Jesús murió en la cruz por nosotros, pero ahora Jesús nos llama a todos nosotros a caminar el camino de la cruz. Y hay una contradicción de la cruz, hermanos. Nosotros perdemos nuestra vida, ¿de qué manera? Según el mundo. Las atracciones del mundo, hermanos, no nos llaman la atención. Los criterios del mundo a nosotros no nos afectan. Las amenazas del mundo al cristiano no nos debilitan ni nos atrasan. Chicos, ustedes me pueden dar algunos ejemplos de hermanos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, donde no les importó lo que los del mundo les decían. No les importó las atracciones del mundo o las amenazas del mundo. ¿Puede pensar en algunos ejemplos? ¿Qué pasa con José? Rechazado por sus hermanos, tirado en un pozo, termina encarcelado. Pero no desobedeció al Señor. ¿Por qué? Porque sabía quién era su Redentor. Y aceptó el camino de la cruz. Y Moisés, Hebreos dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo que los deleites de Egipto. Vituperio de Cristo porque sabía que tenía un Redentor. Y los deleites de Egipto no lo tentaban. ¿Y qué decir de Daniel? Leyes en contra de la religión bíblica. Podríamos enfrentar esto pronto. Y David tranquilamente oye de la ordenanza y sube a su cuarto y abre la ventana como siempre y ora, sabiendo que los estaban acechando y sabiendo que los leones hambrientos le esperaban. Y prefirió arriesgar su pellejo en el foso de los leones que traicionar a su Dios que lo había salvado. Ese es el camino de la cruz. Y Sadrach, Mesach y Abednego dan un testimonio de confianza. Sabemos que Dios nuestro Salvador nos puede salvar si quiere, y aunque no nos quiere, no vamos a arrodillarnos ante tu cochino ídolo. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Hermanos, el camino de la cruz se camina por los que están confiados. ¿Quién había puesto su vida por ellos? Y nosotros ahora, a la luz de Cristo, versículo 28, yo antes no entendía muy bien este versículo, pero nosotros a estas alturas caminamos con mucha confianza, hermanos. Los del Antiguo Testamento no tenían el grado de confianza que nosotros podemos tener, porque Cristo aún no había venido. Ellos por mucha fe caminaban el camino de la cruz. Para nosotros debe ser más fácil. Vea lo que dice Jesús en versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Los liberales dicen, Jesús prometió la venida del reino, iba a aplastar a los romanos. Jesús esperaba que el pueblo le respondiera y iba a levantarse en su reino. Y como no pasó, como lo crucificaron, entonces los apóstoles tuvieron que correr para reinventar una venida de Cristo en las nubes. Eso lo dicen los liberales. Pero Jesús, hermanos, promete algo que sí se cumplió. Nosotros hemos hablado aquí de las diferentes facetas del reino. Sí, Jesús aquí no está prometiendo el reino consumado. Pero cuando Jesús es crucificado, hermanos, resucita, asciende. Y desde la diestra del Padre, ¿a quién envía? Al Espíritu Santo. El reino ya
Ya está establecido. Jesús dijo, te daré las llaves del reino. El reino de Cristo está establecido. No el reino consumado, por supuesto que no. Pero el reino de Cristo, hermano, aquí está en la tierra. Y su iglesia crece. Y Él señorea en su vida y en la mía. Cristo reina. Y esos discípulos que estaban ahí ese día vieron las señales del día de Pentecostés. Era señal de la ascensión de Cristo. Era señal de que estaba a la diestra del Padre. Y derrama sobre su iglesia el sello y el don del Espíritu Santo. Yo quiero terminar con la historia de George Wishart. Nacido en 1513, vivió solamente 33 años y ahorita le diré por qué. George Wishart nace en Escocia. Según los testimonios de él, era hombre humilde, compasivo. No sabemos con exactitud cuándo conoció el verdadero evangelio, porque la religión romanista tenía en oscuridad a toda Europa. Cuando Wishart se convierte al Señor, entra en él deseo fuerte de servir a Dios. Recuerde que estamos en los primerísimos años de la Reforma, está apenas iniciando. 1517 son las 95 tesis que apenas da inicio y después, en las décadas después, así, apenas empieza a caminar. Wishart logra viajar al continente, se relaciona con algunos de los reformadores tempranos, estudió griego y llega a ser profesor de griego y de Biblia en Escocia. Wishart era un hombre enfocado en su deseo de servir a Dios. Muchas veces se dice que comió solo 2 tiempos al día para tener que dar a los que no tenían. Cuando yo leí eso, le digo, qué tremendo. Más bien, yo no me limito a los 3 tiempos. Uno pellizca todo el día, si puede. Y más bien George Wishart limitaba su comida 2 tiempos nada más, para agarrar ese otro y darlo a los pobres. No tenía sirviente. Se cuenta que se bañaba solo, porque los que pudieran tenían un sirviente que les ayudaba con su baño, no sé cómo eran los baños, calentar agua y no sé qué, no sé cuánto. Y se dice que no tenía, se apagaba las luces y se bañaba a sí mismo. Aunque pudiera, por su nivel, pudiera pagar un sirviente. Practicaba la misericordia, era conocido como misericordioso. Lo acusaron de herejía y fue echado preso en Edimburgo. Levantaron muchas falsas acusaciones muy exageradas en contra de él, y cuando él quería pacíficamente responder a las acusaciones, no lo dejaron hablar, diciendo, este hombre conoce demasiado la Biblia y es capaz de convencer al público, y nos echan en contra. Entonces no lo dejaron defenderse. Wishart sí sostenía que Cristo no se encarnaba en la hostia, negó la transubstanciación, que era punto candente en ese tiempo. Él apoyó la predicación de la palabra en el lenguaje del pueblo. Y por esto fue condenado a la hoguera. Lo amarraron con cadenas y sogas. Un hombre pasivo. Lo amarran con cadenas y con sogas cruelmente y lo llevan por la calle como un espectáculo. Estas fueron sus últimas palabras, escuche bien. Yo muero hoy por la causa de la palabra y del evangelio, dados a mí por la gracia de Dios. Sufro hoy a manos de hombres, no con tristeza, sino con corazón y mente gozosos. Fui enviado para esta causa, sufrir estas llamas por causa de Cristo. Miren mi rostro y mi semblanza, le decía al público reunido. Mi color no ha cambiado. Es decir, yo no estoy pálido,
temblando de miedo, no estoy blanco. Mire mi semblante, dice. No tengo temor. Yo no temo estas llamas, porque sé con certeza que cenaré con Cristo este día. Lo ahorcaron y lo quemaron hasta dejar solo cenizas. George Wishart conoció al Cristo crucificado por él, y por eso pudo abrazar el sacrificio y hasta la muerte, el sacrificio por la causa de Cristo. Pensando en mí mismo, hermanos, y tal vez usted puede pensar en sí mismo, ¿qué tan mimados somos nosotros? ¿Qué tan consentidos realmente somos? Nuestros afanes siguen mucho el mundo. Lo que el mundo desea, el cristiano desea. Lo que el mundo piensa, el cristiano piensa. Lo que el mundo habla, el cristiano habla. ¿Qué tan lejos es esta fe que fundó la iglesia protestante de la teología de la prosperidad? La cruz de Cristo, hermano. La expiación de Cristo es rechazada por los liberales. El camino de la cruz es rechazado también. Pero la iglesia de Cristo es fundada sobre la cruz y avanza por medio del camino de la cruz también. En esta mañana hay una sola pregunta sencilla para todos. Y necesitamos contestarla. La pregunta es esta: ¿abraza usted la cruz de Cristo? Amén. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por declarar tan claramente en el Evangelio tu obra por nosotros. Y te damos infinitas gracias, Señor Jesús, por esa obra vicaria, sustitutiva, en nuestro favor, en la cruz de Calvario. ¿Cómo no te vamos a responder, Señor, dedicando nuestra vida a seguirte, honrarte, amarte, dar testimonio de ti? Padre, arranca de nosotros, arranca de nuestra voluntad y mente y corazón, arranca, oh Dios, todos los obstáculos que impiden que nosotros abracemos el camino de la cruz, el sacrificio necesario. Permite que así sea, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.